Bueno, y el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas resuelve aprobar la creación de un grupo de estudios multidisciplinario sobre el envejecimiento poblacional denominado Grupo Universitario Multidisciplinario de Investigación sobre Vejez y Envejecimiento Poblacional, con sede en la Cátedra de Salud Pública, cuyo titular es el doctor Rubén Estorino, a quien le mando un saludo, Exacto. bajo la coordinación, este grupo, del profesor doctor Oscar Alfredo Ojea, que venís a ser vos, Oscar. Exacto. Bienvenido al programa y felicitaciones. Bueno, te agradezco mucho la invitación, Leopoldo. Un gusto. Vos sabés que cuando nosotros más o menos tenemos edades parecidas, yo soy mucho más grande que vos, pero cuando estudiábamos en la facultad, ante la pregunta, ¿cómo es el ciclo vital? Uno decía, y lo aprobaban, el ciclo vital es nacer, crecer, reproducirse y morir. Muy bien, vaya, está bien. Pero hoy es nacer, crecer, reproducirse, envejecer. Exacto. Y morir. Y el envejecimiento pasa por ser el periodo más prolongado en la vida de los humanos. ¿Esto es así? Sí, sí. Esto es una cosa que viene sucediendo ya hace unas décadas, de que hay una explosión demográfica de lo que alguien llamó la revolución gris, porque cada vez hay gente canosa que representando lo que es el aumento de la población envejecida. ¿A qué se debe esto? Y esto se debe a muchos factores. Hay muchas teorías, teorías biológicas, sociales, pero fundamentalmente también tiene que ver la medicina, dicen mucho, y los avances tecnológicos, pero sobre todo la percepción del autocuidado que tenemos nosotros. Nosotros nos preocupamos más por estar sano, por estar bien. La dieta, la actividad física. La dieta, actividad física, el autocuidado, la consulta ante cualquier patología, eso hace que se prolongue la vida, las condiciones ambientales, todo eso, por eso ha aumentado la expectativa de vida. Además, es decir, no Sí, solamente la población es, digamos, más añosa, sino que individualmente ha aumentado también. ¿Tenemos cifras de eso? Sí, la expectativa de vida en la Argentina es de 76 años, pero si la dividimos en sexos, mujer-hombre, las señoras superan ampliamente la expectativa de vida de 80 años. Hay más viudas que viudos. Tal es así que si vos haces una recorrida por los hogares geriátricos, vas a encontrar que están llenos de señoras. Y tal es así que puede haber en un lugar, una institución de 40 camas, 38 señoras y 2 hombres. Esas 38 señoras son porque la pareja masculina ya no vive. Ya no vive porque nos superviven a nosotros, ¿no es cierto? El hombre, la mujer, más de 80 años, y el hombre un promedio de 73. Decime una cosa, esto es una realidad. ¿Tiene peligros esta situación? No, no tiene peligro. Esto es una alerta en el sentido de que se van a tener que tomar decisiones políticas. O sea, los gobiernos van a tener que empezar a hacer una mirada hacia este fenómeno poblacional, este fenómeno demográfico. Porque esto ustedes están estudiando en La Plata y el Gran La Plata, pero digamos es un espejo de lo que pasa en otros sitios del país y del mundo. Y del mundo. Nosotros, la Argentina, tenemos una copia demográfica parecida a los países europeos. Tenemos baja natalidad y mucha expectativa de vida. A eso que decíamos nosotros que tenemos unas familias numerosas, ya no. De acuerdo al último censo, la natalidad marca aproximadamente 2 hijos por familia. 2 hijos por familia. En Alemania es 1, estamos por ahí. Sí, digamos. Distinto a otros países de América. Por eso la pirámide poblacional nuestra se parece más a las pirámides poblacionales de Europa. A ver si yo entiendo entonces. Quiere decir que vamos a una sociedad con más viejos y menos jóvenes. Exactamente. Va a llegar un momento, hay un índice que marca la diferencia. Se elaboró una tabla, un índice que lo maneja mucho un colega conocido nuestro que es el profesor Tedeschi. Sí, Vicente Tedeschi, bueno, él elaboró una tabla donde hay una comparación entre la proporción entre personas mayores con relación a menores de 15 años. Nosotros ahora estamos en una proporción del 65%, pero Estados Unidos, por ejemplo, es 78%. ¿Cómo se traduce esto?
78 personas mayores de 65 años cada 100 jóvenes menores de 15. Y fíjate que la brecha se va angostando. Ahora, lo que estoy pensando es que esas 68, 68, 68. esos 68 posiblemente por su edad estén jubilados o pensionados. Exactamente. Cobrando, por ejemplo, de la seguridad social. Exacto. Que se alimenta la seguridad social del producido de los activos, de los que todavía están trabajando. Si hay menos gente activa trabajando, porque hay menos gente, no va a haber suficientes aportantes para mantener el sistema. ¿Esto irá a ser así? Y sí, porque vos fíjate que hay una proyección al 2020 donde va a haber 2 activos por cada jubilado. Entonces va a producir una crisis económica en las cajas. ¿Y cuál es lo necesario? Y por lo menos 5 o 6. Por eso es que, no sé si has leído que hay una proyección, un estudio ahora de diputados y senadores, con una tendencia a comenzar, como pasa en otros países, a extender el periodo activo, es decir, de jubilarse más grande. Más añoso. Más añoso. Eso porque una persona se jubila a los 65 años y está en la plenitud de sus funciones. Claro, lo entiendo. Y no solamente eso, digamos que está en la plenitud de sus funciones, sino que, digamos, empieza a alimentar este pequeño monstruito demográfico que hace que no funcione después. Pero ahí se me ocurre que puede ocurrir otra cosa también. Sí. En una sociedad donde los puestos de trabajo están muy acotados, si las personas no abandonan sus puestos de trabajo, no hay lugar para que lo ocupen los que vienen después. Sí, lo que pasa es que hay empresas, se está dando otro fenómeno, hay empresas que están tomando personal mayor de 50 años. Ajá. Por la experiencia, sí, claro. Porque necesitan que no haya ese periodo que era que uno entraba, te acordás, a los 18 años y hacía un aprendizaje, sí. Quieren achicar esa brecha de aprendizaje. Hay un famoso libro de un norteamericano que se llama Lee Iacocca, que fue un empresario automotriz de la Ford por los años 60 y se peleó con Henry Ford. Entre las cosas se peleó con Henry Ford, le decía el rey Henry, porque entre las cosas que hacía Henry Ford, y ahora voy a la cuestión de la edad, Henry Ford, por ejemplo, se hacía traer todos los días la comida en avión desde el restaurante Maxim de París. Le costaría caro y a lo mejor hasta ha tenido que invertir en algún microondas, supongo yo. Seguro. Bueno, pero este Lee Iacocca se pelea con este hombre y se va y queda afuera un gran empresario con 50 y pico de años. Entonces lo llama a la Chrysler, que estaba temblequeando. Y él, para levantar a la Chrysler, acá va lo que vos decís, sí. Congregó a sus ex amigos, y digamos empresarios también, gerentes, añosos, de más de 50 años. Sí. Y llevó la Chrysler a una producción formidable. Decime... Te quería aclarar una cosa. En nuestra universidad, vos recordás que a los 65 años nosotros dejábamos... Ahora ya no. Bueno, ahora a los 65 años vos tenés la opción, pero podés continuar hasta los 70 años. O sea, porque justamente un profesor de 65 años, si está con su capacidad cognitiva, es de un valor importante por su experiencia, su conocimiento. Por supuesto que sí. Entonces está bien. Es decir, que eso te iba a decir, es medio pionera nuestra universidad entonces en esto. Sí. Claro. Está bien. ¿Qué esperan de este estudio? Porque más o menos hemos dado ya un panorama. Digamos, ¿cuál es la idea de Bueno, continuar? La idea, el objetivo que ya se está trabajando en las herramientas como para hacer un relevamiento, tiene 2 puntos. El primero es tomar conciencia de cuál es la realidad de la región. ¿Para qué? Para que dar respuestas, ya te digo, gubernamentales, culturales, porque no se atañe solamente a la salud, sino que esto abarca mucho. ¿La economía? Es un fenómeno social. Y por otro lado, que es un gran problema que estamos viviendo ahora, es la falta de recursos humanos para atender a esta población envejecida. No solamente médicos. Claro, exactamente. No hablamos de la atención médica, hablamos del equipo de atención gerontológico. La persona que tiene algún tipo de discapacidad o alguna patología requiere de mayor atención distintos rubros, lo que se llama el equipo de salud.
El médico solo no se puede hacer cargo en estos momentos de un adulto mayor. Necesitas la enfermera con esa especialidad, el cuidador, el terapista ocupacional, etcétera, etcétera. Todo lo que se llama el equipo gerontológico. ¿Y? Bueno, y no hay información de recursos. Ajá. Más te digo esto también, que tiene el apoyo de la Asociación Gerontológica de la República Argentina y de la sociedad nuestra acá local, que es la Asociación de Gerontología y Geriatría del Gran La Plata, que preside nuestra conocida doctora Sara Yarnouk. Sí, bueno, Sarita, sí. Apunta, no sé si va a ser ya o cuándo va a ser, apunta fundamentalmente a crear una cátedra de gerontología. Hay escuelas de medicina de algunas universidades norteamericanas y europeas que ya tienen la materia gerontología. Sí. Es absolutamente lógico, estoy pensando, si hay una materia que se llama pediatría, en un extremo inicial de la vida, ¿por qué no va a haber una que se llame gerontología en el otro extremo? Y otra de las cosas que apuntamos, ahora que vos decís de pediatría, vos te acordás que cuando nosotros íbamos a la escuela nos enseñaban la puericultura. Sí. Bueno, nosotros apuntamos a la gericultura. Esta puericultura, por si alguno no lo recuerda, claro, es lo que es la educación general para un mejor estilo de vida de los niños. De los niños, cómo convivir con sí, su familia, exacto, sus hábitos. Bueno, así es. Hay que también... Y ahora una gericultura. Claro, nosotros apuntamos a la gericultura, conocer al anciano, saber convivir. Se me ocurre otra cosa, quiero escuchar tu opinión. Este aumento de la edad poblacional y el aumento de la expectativa de vida debe también ir de la mano con el aumento del consumo de medicamentos. Sí, sí. ¿Y el gasto que eso implica? Por supuesto, el gran impacto, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos cuál es el factor que más encarece el costo de la salud. Uno de los factores, por ejemplo, uno es la tecnología, nuevas tecnologías. Otro es que la gente, el público en general, está más interiorizado de todos los avances. Y te viene a vos como médico y te dice, doctor, mire, yo leí en el Google, sí, el doctor claro, Google también. Sí, sí, tiene mucho que ver. Y el otro es el envejecimiento poblacional. Un anciano te está consumiendo aproximadamente un promedio de 5 a 6 medicamentos por día. Ajá. Ajá. Porque tiene pluripatología también. Están los antihipertensivos. Antihipertensivos, antiácidos, sí, tranquilizantes, claro, toda una serie. ¿Alguna medicación cardíaca también? También. Ajá. Y después hay otro factor que no podemos obviarlo en el consumo de medicamentos, que implica un costo, que es el anciano te consume el medicamento que le indica su médico, el medicamento que ve por la televisión, sí, y el medicamento que le indica un amigo vecino, familiar que dice, mira, toma esto sí, que a mí te va me a hacer hizo bien. Fenómeno. Y entonces sí, es todo un combo eso. Sí, claro, claro. ¿Cuáles son las expectativas en esto? Vos me has mencionado varias cosas, por ejemplo, aumentar la edad jubilatoria, por ejemplo, si esto fuera posible. Pero para esta cuestión del aumento del consumo de medicamentos, esta gerontocracia, por llamarlo de alguna forma, no sé si llamarlo así, gerontocracia era si manejar a los viejos, el gobierno de los viejos. Esta sociedad, digamos, más anciana, ¿cómo se hace para solucionar este asunto del aumento del gasto? ¿Cómo se hace con esto? Y bueno, por empezar hay toda una responsabilidad en cuanto a las políticas sanitarias de hacer una educación en el adulto mayor también. Que no es el mejor médico el que indica más medicamentos. Seguro. A lo mejor el mejor es el que indica menos. Yo he escuchado conversaciones en la sala de espera, yo hago gerontología, que hay un mito que el anciano cree que el médico que más sabe es el que más medicamentos le indica. Decime, Oscar, ¿cuál es la diferencia entre la gerontología y la geriatría? Bueno, es una buena pregunta. La gerontología viene a ser la rama que abarca toda la problemática, no solo de enfermedad, sino de salud y todo lo que concierne al proceso de envejecimiento. Por ejemplo, si vos querés organizar un hogar geriátrico o un centro de día, o organizar dentro de un grupo familiar la estadía de un anciano en una casa con cuidadores, el gerontólogo se ocupa de esas cuestiones. La visión, cómo organizar las ciudades que sean más amigables con los adultos mayores, tiene que opinar los gerontólogos. En cambio, la geriatría es la rama de la gerontología que estudia las patologías en el adulto mayor. Lo entiendo.
Bien, y en este aspecto quiero también hacerte alguna pregunta. Me acuerdo, cuando yo estudié neurología, que estudié un gran libraco, materia que a mí me gustaba, neurología. Muy interesante. Era el tomo sexto de Pedro Pons. Pedro Era Pons. una cosa gigante. Pedro Pons tenía todos sus... Digamos, toda la clínica toda médica. la clínica, bien. Exactamente. Pero, por ejemplo, enfermedad de Parkinson Sí. era media paginita. Claro. Y el Alzheimer eran 2 párrafos. Sí, sí. Y hoy es una cosa con la que todos convivimos, Sí. Esto tiene, yo creo que lógicamente, una implicancia, el envejecimiento poblacional. Pero, ¿vos ves alguna otra cosa, y hablando ahora puntualmente de la geriatría, que explique? Porque aparecen, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer en personas de 50 y pico de años, de 60 años. ¿Hay alguna otra cosa que le explique? Lo que explica es lo siguiente. Antes, por ejemplo, todo eso son demencias, el gran capítulo de demencia. Antes se decía, cuando era una persona adulto mayor con trastornos cognitivos, decía demencia senil. Era un sello que se le ponía acá en la frente, demencia senil. No existe la demencia senil. Existen 2 tipos de demencia. La demencia vascular, que tiene que ver con la aterosclerosis, colesterol, etcétera, etcétera, degenerativa. trastornos, y la degenerativa, muy bien, que es el Alzheimer. Yo más o menos me voy acordando, Sí, porque sí, que es el Alzheimer, por ejemplo. Esos son los 2 tipos. Y no es que, dice, ¿por qué hay más Alzheimer ahora? No es que haya más, que los test de exámenes, los estudios son más finos. Han sacado de la otra bolsa de la enfermedad. Claro, entonces vos, antes se moría igual la gente o tenía trastornos cognitivos, decía demencia senil, pero podía tener Alzheimer, no se conocía. No te olvides que en 1890 y pico el doctor Alzheimer descubrió la enfermedad. Así es. Bueno, es tan fino los test, los estudios que se hacen, que se puede diagnosticar un pre-Alzheimer. Ajá. Se puede diagnosticar algunas pautas que diga, esta persona en el término de 5 a 10 años va a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Te voy a hacer una pregunta difícil. Sí. Eso, digamos, es una gran novedad, o no novedad, es digamos, una noticia muy interesante. Y si yo pudiera hacer eso, ¿para qué sirve? Bueno, sirve porque el tema de la enfermedad, hasta ahora la enfermedad de Alzheimer se está estudiando, hay algunos progresos en cuanto a mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Para qué sirve saber antes? Sirve para ir preparando no solo la cuestión individual de la persona que va a sufrir Alzheimer, sino el entorno familiar, una de los factores que sufre mucho el entorno familiar. Y a veces se producen conflictos porque no comprenden cómo es la situación. Entonces vos vas mejorando la calidad de vida del paciente. Ese es el sentido de por qué querés saber antes. ¿Hay algún adelanto, me anticipo a preguntarte, en cuanto a la causa del Alzheimer? Te digo, estoy pensando en este momento en un gran amigo médico, brillante médico, un hombre a lo mejor ya en sus 80 años, creo que sí, pero brillante, con una enfermedad de Alzheimer, y que uno, digamos, de haberlo visto en esa brillantez frente a los alumnos, frente a los pacientes, verlo en esta situación es realmente dramático. Lamentable. ¿Hay algún adelanto en esto? Bueno, hay varias corrientes o varias líneas de estudio. Por ejemplo, están hablando de una enzima, que sería la que produce la sustancia hialina. La sustancia hialina es como una gelatina que envuelve las neuronas y no deja hacer el contacto. Ahí es el trastorno. Ese sería, groseramente hablando, cuál es el factor fisiopatológico. Entonces, han encontrado algunas enzimas que podrían, inhibiéndolas, no formarían la sustancia hialina esa dentro de la neurología. Bueno, Oscar, además de esto que ha ocurrido en la facultad, ustedes están con la Federación de Clínicas con una actividad. Estamos con FECLIVA, que el próximo 5 de noviembre, que es sábado, vamos a realizar una jornada de actualización con 2 grandes temas, lo que estuvimos hablando recién, demencias en el adulto mayor y rehabilitación. Siempre que el adulto mayor tenga alguna patología necesita un proceso de rehabilitación, una ACV, Parkinson, el mismo Alzheimer, necesita rehabilitación. ¿Esto está dirigido? Esto está dirigido a todo el equipo de salud. ¿Hasta los estudiantes? De medicina y de ciencia y de salud. Es una jornada muy cómoda porque es un sábado de 8 a 13, se entregan certificados y tiene un arancel
Mínimo. ¿En dónde es? ¿En 7, Esto 42 se y hace 43? en 7, 42 y 43, es donde funciona el Instituto Superior en Salud de De la Fecliva. Federación de Clínica de Sí, Buenos sí, Aires. sí, sí. Bien, le mandamos Y va a haber gente muy interesante que va a hablar sobre el tema, como la doctora Rangel, Sí, claro. que en este momento está en Estados Unidos Ajá. haciendo unos estudios Bien. sobre esta temática que a ella le interesa mucho, que es el Alzheimer. Le mando un saludo al doctor Bassano. Doctor Bassano, Sí, que además nos ha doctor. mandado la invitación para el 18, esta actividad del FEMECOM, que creo que no voy a poder estar, pero lo agradezco. Sábado 5, Sí. de 8 a 13 horas. Sí. Y para inscribirse ese mismo día ahí, pues uno puede inscribirse Se puede antes. inscribir hasta el mismo día, o si no, puede dirigirse al instituto o entrar A ver, en la página de Fecliva. Ahora lo vamos a tomar acá un teléfono también. Sí. Ahora vamos a pedir que nuestro camarógrafo predilecto Ahí se muestre ve este muy teléfono, claro. que es el 412-9169. Perfecto. Muy bien, o en la página de Fecliva. Exacto. Bueno, de acuerdo. Yo creo que este es un gran adelanto y para no parecer macabro, no lo quiero ser. Quizás también la Facultad de Medicina en un futuro, vamos a decirlo, yo lo digo, debe ocuparse en una cátedra que sea la tanatología, es decir, hablar de la muerte. Sí, sí. Porque hoy hablamos, en la facultad se habla, pero se habla en medicina legal. Digamos, estas muertes traumáticas, muertes dolosas, pero el hecho naturalísimo, inexorable de la muerte, casi no lo tratamos en la Bueno, facultad. por eso en hospitales de la región están apareciendo los servicios de cuidados paliativos. Claro. Que es para ¿Qué vendrían a hacer al estos buen servicios? morir. Ahora te digo que se está dando para terminar un fenómeno muy interesante con relación a lo que vos decís. Yo lo vivo con mis pacientes y con otros colegas, que mucha gente mayor, cuando ya la situación es irreversible, están eligiendo como antes morir en su casa, rodeada de sus afectos, de sus recuerdos, de sus cosas. En el Renacimiento había un ars morendi. Claro. Lo mismo que había un ars vivendi, un arte de vivir, había un arte de morir. Oscar, muy interesante todo, te agradezco la visita. No, al Un contrario. éxito que tengan allí en la reunión y quedo a disposición. Perfecto, te vamos a tener al tanto de los avances, novedades que vaya bien. Y acordate que soy un viejito bueno, porque también voy entrando en esa Aparte época. sos profesor de nuestra facultad, un gran profesor. Muchas gracias, comprame que me gusta. Gracias por haber venido.